¿Alguna vez has sentido que diste todo, que te quedaste en silencio, que te alejaste, que intentaste soltar y aún así él siguió igual, como si nada hubiera pasado, como si tu ausencia no pesara, como si tu nombre jamás hubiera significado algo? Y mientras tú intentas seguir con tu vida, aparece esa voz en tu mente que te pregunta una y otra vez si acaso no valiste lo suficiente, si acaso él de verdad te olvidó, si acaso lo que tú sentiste fue solo una historia que tú viviste sola. Pero déjame decirte algo desde ya. No estás rota, no estás loca, no estás exagerando, estás despertando. Estás entrando al momento más importante de tu vida emocional, es en el que por fin te preguntas, ¿qué pasaría si te eligieras a ti con la misma fuerza con la que lo elegiste a él? ¿Qué pasaría si dejaras de luchar por alguien que ni siquiera se dio cuenta de la mujer tan profunda que tenía enfrente? ¿Qué pasaría si descubrieras que tienes un poder que él nunca supo valorar? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje común, no es una reflexión más, es una invitación a cambiar la historia que te has contado durante demasiado tiempo. Es la llave que puede devolverte el control de tu mundo emocional sin que dependas de nadie más. Tal vez ya pasaste por esa etapa en la que dejaste de escribirle, tal vez borraste su número, lo bloqueaste o simplemente te hiciste a un lado esperando que él notara el silencio que dejaste. Y sí, guardaste silencio, pero no lo soltaste y ahí está la diferencia. Porque el silencio que todavía espera, el silencio cargado de deseo, el silencio que revisa si él se conectó o no, ese silencio no es poder, es esperanza disfrazada. Y la esperanza pesa cuando la depositas en la persona equivocada. Tú ya has vivido demasiado para seguir dándole espacio en tu mente a alguien que no supo valorar tu presencia, pero aún así tu corazón insiste en imaginar que quizás él lo note, que quizás reflexione, que quizás un día se dé cuenta de lo que perdió. Y ese quizás, ese pequeño espacio de fantasía es el que te mantiene unida a algo que ya no existe. No estás equivocada por sentirlo, estás equivocada por creer que eso es amor. Porque lo que tú estás sintiendo no es amor, es apego, es costumbre, es esa necesidad infantil de recibir algo que debiste recibir y que nunca llegó. Cualquier hombre puede sentir cuando una mujer se aleja físicamente, pero muy pocos perciben cuando una mujer se desconecta de verdad. Y la razón es simple. Los hombres no reaccionan al silencio superficial. Reaccionan cuando ya no eres emocionalmente accesible. Cuando él intenta tantear tu energía y la encuentra diferente. Cuando ya no vibra desde ti esa mezcla de ilusión, expectativa y disponibilidad que antes él sentía sin que tú tuvieras que decir una palabra. Cuando él intenta buscar en ti la misma mujer que dejaste de ser y ya no la encuentra. Ese es el punto donde la dinámica cambia. Ese es el punto donde tú recuperas tu poder. Ese es el punto donde él empieza a perder el suyo. Déjame decirte algo que quizá nunca habías escuchado. No es tu silencio lo que lo hace reaccionar, es tu ausencia emocional. No la ausencia del cuerpo, sino la ausencia del alma. Cuando tú ya no estás esperando que él haga nada, cuando ya no estás pendiente de sus movimientos, cuando ya no estás mirando su última conexión, cuando ya no analizas sus respuestas, cuando ya no imaginas reconciliaciones en tu mente, ahí es cuando tu energía cambia. Y la energía no miente. La energía no finge, la energía no actúa. Tu energía revela la verdad incluso cuando tú intentas esconderla. Por eso quiero que mientras escuchas esta narración, incluso si estás ocupada, cocinando, manejando, trabajando, caminando, la dejes correr. Porque lo que te voy a decir no es para tu mente lógica, es para esa parte de ti que no sabe cómo dejar ir, para ese pedazo de tu corazón que sigue aferrado aunque ya no tenga fuerza. Quiero que estas palabras lleguen a la parte de ti que aún sigue esperando. No porque debas volver con él, sino porque necesitas volver a ti. Esa es la meta real de todo esto. Regresar a ti. La primera transformación ocurre cuando dejas de reaccionar por dentro. Tal vez ya hiciste lo de afuera. Dejaste de escribirle, ya no respondes rápido, no lo buscas, no lo persigues. Pero en tu cabeza, él sigue viviendo. Sigue ocupando espacio, sigue siendo parte de tus conversaciones internas. Y aunque él no lo sabe de manera consciente, lo percibe. Lo siente. Siente que sigues ahí. Siente que aún puede volver cuando quiera. Siente que aún tiene poder sobre tus emociones. Y es ese sentimiento, esa seguridad de que siempre estarás disponible en algún nivel, lo que evita que reaccione. Porque ¿por qué tendría que moverse si sigue sintiendo que no te ha perdido? Él no se mueve porque no siente riesgo, no siente tu ausencia real, siente tu distancia física, pero no tu desconexión emocional.
Pero cuando tú empiezas a hacer ese trabajo interior, cuando cada vez que tu mente intenta ir hacia él, tú la devuelves a ti, cuando ya no analizas lo que él hizo, lo que dijo, lo que dejó de decir, cuando ya no le das tu atención emocional, algo dentro de ti empieza a cerrarse, pero no desde el dolor, sino desde la claridad. Y esa claridad te da una paz que él no entiende, una paz que él no había visto en ti, una paz que no depende de si él vuelve o no. Y esa paz es, aunque no lo creas, profundamente atractiva para él, no por amor, sino por ego. Porque cuando tú ya no reaccionas, él empieza a preguntarse por qué. Empieza a sentir una especie de vacío extraño, como si algo se hubiera roto y él no sabe qué es. No entiende que lo que se rompió no es tu amor, sino tu dependencia. La segunda transformación ocurre cuando él deja de ser el centro de tu narrativa interna. Antes, cada decisión pasaba por él. Te arreglabas y pensabas si él lo vería. Publicabas algo y pensabas si él lo interpretaría. Hacías planes y evaluabas si eso lo haría extrañarte. Incluso tus silencios eran para que él los notara. Pero cuando dejas de construir tu vida alrededor de su percepción y empiezas a actuar desde tu propio deseo, desde tu propia identidad, desde tu propio criterio, esa versión de ti que él conocía deja de existir. Porque ya no actúas en función de él, actúas en función de ti. Y cuando tú vuelves a ser el centro de tu vida, él deja de serlo. Y eso es algo que un hombre nota aunque no te tenga cerca. Lo percibe en cómo le respondes. Lo percibe en cómo hablas. Lo percibe en la falta de necesidad, en la falta de urgencia, en la falta de duda. Ya no estás esperando su aprobación. Ya no estás esperando su cariño. Ya no estás esperando su validación. Y eso, aunque no te lo diga, lo confronta más que cualquier silencio. Pero quiero que entiendas algo importante. Este cambio no es para hacerlo reaccionar. Porque si tú haces esto con la intención de que él despierte, no lo estás soltando, lo estás manipulando. Y la manipulación mantiene el apego vivo. Tú quieres liberarte, no atraparte más. La tercera transformación ocurre cuando eliges la paz por encima de las respuestas. Porque todas las mujeres que han amado de verdad han caído en la trampa de querer entender, querer saber por qué cambió, por qué se fue, por qué te dejó sola cuando más lo necesitabas, por qué apagó lo que un día encendió, por qué te prometió cosas que no cumplió. Y esa búsqueda de respuesta se vuelve un círculo sin salida. Un ciclo que te desgasta hasta dejarte vacía, porque él no tiene las respuestas que tú crees que necesita darte. No porque no existan, sino porque él no tiene la madurez emocional para formularlas. Y tú no puedes quedarte atrapada esperando un cierre que él no sabe dar. El verdadero cierre viene cuando tú decides que no lo necesitas, que no necesitas saber por qué actuó así, que no necesitas saber qué sintió, que no necesitas escuchar ninguna confesión, que tu paz vale más que su explicación. Y cuando llegas a ese punto, algo se libera. Ya no hay nudos en tu pecho. Ya no hay tensión en tus hombros. Ya no hay pensamientos repetitivos. Ya no hay escenas imaginadas. Se calla la tormenta mental. Y él, aunque no lo sabe, lo siente. Porque tú ya no estás conectada a ese hilo invisible que antes mantenía viva la historia. Y cuando no hay hilo, tampoco hay control. La cuarta transformación ocurre cuando empiezas a aparecer en tu vida sin necesidad de ser vista por él. Cuando ya no publicas para demostrar nada. Cuando ya no haces cosas esperando que él lo note. Cuando tus fotos, tus salidas, tus logros, tus risas ya no llevan su nombre escondido detrás. Cuando comienzas a vivir sin actuar para ser observada, algo cambia profundamente en ti. Porque todo se vuelve más auténtico. Tus sonrisas dejan de ser estrategia. Tus silencios dejan de ser mensaje. Tus pasos vuelven a ser tuyos. Ya no vives para impresionar. Vives para sentir. Vives para experimentar. Vives para crecer. Y esa autenticidad tiene un brillo que él no puede ignorar. Porque antes tú vivías tratando de ser suficiente para él, ahora vives tratando de ser suficiente para ti. Y eso cambia toda la dinámica, toda la energía, toda la esencia de la relación. La quinta transformación ocurre cuando rompes la fantasía de lo que pudo haber sido. Y este es uno de los procesos más dolorosos, porque no estás soltando solo al hombre real, estás soltando la versión idealizada que construiste en tu mente, la versión que te prometiste, la versión que esperaste, la versión que imaginaste en momentos de vulnerabilidad, la versión con la que soñaste. Esa versión nunca existió. Fue una proyección tuya. Fue tu corazón intentando
darle forma a un amor incompleto. Y lo peor es que muchas mujeres se quedan atrapadas ahí, en ese futuro imaginado, creyendo que si tan solo él hubiera cambiado, todo habría sido perfecto. Pero la verdad es que él no era esa persona. Nunca lo fue. Tú querías que lo fuera, tú necesitabas que lo fuera, tú te esforzaste para que lo fuera, pero él no podía ocupar ese lugar. Soltar esa fantasía es como romper un espejo. Duele porque te devuelve a la realidad, pero también libera porque te quita el peso de seguir sosteniendo algo que solo existía en tu cabeza. Y cuando esa fantasía se desvanece, él también se desvanece. Ya no se ve tan grande, ya no se ve tan importante, ya no se ve tan especial. Comienza a verse como realmente era. Un hombre emocionalmente limitado, incapaz de darte lo que necesitabas, incapaz de sostener lo que tú ofrecías con tanto amor. Y cuando ves eso con claridad, por primera vez entiendes que no perdiste al amor de tu vida, perdiste a la ilusión de lo que quisiste que fuera. La sexta transformación ocurre cuando empiezas a redirigir toda la energía que alguna vez le diste. Todo ese amor, toda esa atención, toda esa ternura, toda esa entrega, todo lo que diste con la esperanza de que él lo supiera recibir, ahora vuelve a ti. Y ahí es donde empieza tu verdadera recuperación. Porque cuando una mujer invierte tanta energía en un hombre emocionalmente inmaduro, termina agotada, drenada, lastimada. Pero cuando esa misma energía regresa a su origen, algo poderoso sucede. Tu mente se calma, tu cuerpo descansa. Tu corazón respira, comienzas a dormir mejor, comienzas a comer sin ansiedad, comienzas a sentirte presente en tu propia vida, comienzas a retomar actividades que habías dejado, comienzas a verte con otros ojos, comienzas a cuidarte desde un lugar de amor y no de necesidad, comienzas a reconstruirte poco a poco. Y mientras tú haces eso, él lo siente. Porque una mujer que comienza a amarse a sí misma, transmite una fuerza que él jamás vio en ti, transmite una seguridad que él no sabe manejar, transmite una independencia emocional que él nunca pensó que tendrías. Y esa independencia es la prueba más clara de que ya no lo necesitas. Y cuando un hombre siente que una mujer ya no lo necesita, comienza a cuestionarse. Y ese cuestionamiento es el inicio del arrepentimiento. La séptima transformación ocurre cuando aceptas que tal vez nunca te pedirá perdón. Y aunque esto duela, es la verdad. Muchos hombres no piden perdón, no porque no sepan lo que hicieron, sino porque no tienen la madurez para asumirlo. Porque pedir perdón implica reconocer el daño, implica admitir errores, implica ver su propia sombra. Y muchos prefieren evitarlo. Pero tú no puedes seguir esperando una disculpa para sanar. La sanación ocurre cuando decides que tu bienestar no depende de sus palabras, que tu liberación emocional no depende de que él se haga responsable, que tu cierre no depende de su valentía. Tú puedes darte el cierre que él no te dio, tú puedes liberarte sin su permiso. Tú puedes avanzar sin su aprobación. Y cuando lo haces, cuando dejas de esperar ese perdón que nunca llegará, te liberas por completo, porque dejas de mirar hacia atrás, dejas de necesitar algo de él, dejas de esperar. Y cuando tú ya no esperas nada, la herida se cierra, la energía se corta, el vínculo se rompe. Y quiero que recuerdes esto. No fue tu amor lo que fracasó, no fue tu forma de sentir, no fue tu capacidad de dar. Fue su incapacidad para recibir, fue su falta de conciencia, su falta de madurez, su falta de responsabilidad emocional. Tú diste lo que eras, él dio lo que pudo, y eso nunca fue suficiente. Pero ahora no se trata de él, se trata de ti, de tu regreso a ti, de tu renacimiento emocional, de tu libertad. Porque cuando una mujer se suelta por dentro, no hay fuerza que pueda volver a atarla. Cuando una mujer se recupera a sí misma, el mundo a su alrededor cambia. Y cuando una mujer deja de necesitar amor de alguien que no supo darle un lugar, encuentra dentro de sí un amor tan profundo que ya no acepta menos de lo que merece. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti está lista, lista para cerrar, lista para soltar, lista para volver a ti. Y si este mensaje resonó contigo, entonces quédate. Porque este espacio es para mujeres que ya no quieren sobrevivir emocionalmente, sino vivir. Mujeres que están listas para dejar de mendigar migajas y empezar a darse banquetes emocionales. Mujeres que ya no quieren que las elijan, quieren elegirse a sí mismas. Mujeres que están listas para renacer. Tu historia no termina con él, tu historia empieza cuando vuelves a ti misma. Y hoy, con cada palabra que estás escuchando, estás regresando